Déjenme leer una parte antes de que se sienten. Salmo 100. Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien le ha dado gracias al Señor en esta mañana por algo específico cuando se despertó? Pues sepan, iglesia, que estamos ante la presencia del Señor. Ya estamos en su presencia. Y dice la palabra del Señor que debemos entrar por sus puertas, dice la palabra del Señor, con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Dice, alabarlo, bendecirlo a Él, porque Dios es bueno. Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad, dice, para todas las generaciones. Por eso debemos de celebrar el día de hoy, específicamente porque hay algo nuevo, iglesia. Hay algo nuevo, iglesia. Por eso le damos gracias, Señor. Usted puede decirle gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposo. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi casa. Y aunque usted no tenga alguno de ellos, usted va a decir gracias igual, Señor, porque Dios es bueno. Aleluya. Tal vez usted está diciendo, estoy pasando por una situación. Estoy pasando algo difícil, me siento como Job, siento que estoy desechado, siento que estoy perdido, siento que estoy enfermo. Y aunque usted tenga todos los males, usted igual puede decir gracias a Dios en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque está ante la presencia del Señor y no hay nada mejor que estar ante la presencia de Dios. Porque dice la palabra del Señor que es mejor, dice el salmista, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 días fuera de ellos. Y no estábamos hablando ni del lugar santísimo. Estamos apenas en la entrada. Es mejor estar un día en los atrios, o sea, en el salón. No hemos ni llegado al lugar santo, porque ahí es donde damos sacrificios de alabanza. Y ahí es donde somos sanados. Ahí es donde estamos limpiados. Por eso dice, es mejor un día en los atrios que 1000 días fuera de ellos. Ni siquiera hemos llegado al lugar de la santa presencia del Señor. Por eso ese día hay que celebrarlo. Un aplauso al Señor, iglesia, porque estamos en ese lugar, ya estamos ahí. Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Primeramente uno da gracias por el día antes que cualquier cosa, porque el día es nuevo, dice el Señor. Y lo bueno es que si ayer usted había perdido el trabajo, dice el Señor que hoy Él abre puertas nuevas. Esas son las misericordias. Si ayer usted está enfermo, la palabra nos está diciendo que hoy viene sanidad para usted. Si usted ayer cayó, el Señor dice, hoy yo te levanto. Si ayer estaba débil, dice, hoy yo te doy nuevas fuerzas, porque yo soy tu Padre que te esfuerzo, dice el Señor. Aleluya. Por eso es que desde que uno se despierta, uno, gracias, Señor, hoy es un día nuevo. Lo que perdí ayer, tu palabra dice que hoy lo recupero, porque tú eres bueno. Aleluya. Qué bueno es Dios. Tomen asiento, iglesia. Si no se deleita en su casa, pues deleítese cuando viene a la casa de Dios. Si no se deleita solo, deleítese con los hermanos. Para eso nos reunimos, iglesia. Para eso nos reunimos. Como acaban de decir, todo este mes estuvimos hablando acerca del amor y seguimos hablando, ¿verdad? Última semana le pedí al Señor, Señor, ¿de qué voy a hablar? Hablar del amor. De eso estamos hablando, ¿verdad? Y empezaba a buscar mis notas. Tengo que hacer mis notas, buscar mis notas, sí. Señor, pero ayúdame, ¿de qué hablo? Habla de amor. Pero si estamos hablando de eso precisamente, ¿verdad? Entonces muy más profundo, busco las notas y empiezo a ver todo como enredado. Ya dijeron esto, ya dijeron lo otro. Aunque hay un subtema específico para esa semana, ¿verdad? Amor al prójimo. Pero igual uno escucha a las otras prédicas, uno dice, esto ya está, esto ya está. Eso le dijeron, Señor, ayúdame. Empieza a amar, me dice el Señor. Empieza a amar. Y cuando dice empieza a amar, entonces empiezo a decir, empiezo a pensar y ir un poco más atrás. Empieza a amar. ¿Será que entonces de que yo recibí al Señor no estoy amando a Dios? Ni a mi familia, ni a nadie. Si el Señor me está diciendo empieza a amar, y ya yo tengo como 9 años de estar en los caminos del Señor, y empiece a amar, me dice hoy.
Estoy pensando, empieza a amar, ¿qué será que le habrá dicho Satanás al Señor acerca de mí? Como Él es el que Él conoce todo, el Señor, ¿verdad? Conoce el corazón, todo lo escudriña, todo lo sabe. Pero Satanás está ahí hablando, ese, el otro, ese. ¿Qué le habrá dicho Satanás de mí al Señor? Que me está diciendo, empieza a amar. Está bien, Señor, voy a empezar a amar. Uno empieza a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Empieza a amar. Y le di una respuesta al Señor. Está bien, Señor, voy a empezar a amar. Y les voy a contar algo de una anécdota, algo pequeñito. No es malo, pastora, es pequeño. Un día estamos en el culto tengo que contarlo porque me sucedió y todavía estoy sorprendido. Estamos en el culto de oración y la pastora está saludando a la gente y viene, hola hermano Tony, hola pastora. Y cambia un poquito el tono de voz, vea, la sonrisa es la misma. ¿Y cómo se está portando usted? Y yo me quedo con una sonrisa. Esta conversación duró segundos, pero yo me quedo con una sonrisa. Diablo cochino. Digo, ¿qué le habrán chismeado a la pastora ahora? Todo eso pasó en segundos, ¿verdad? Porque uno, tal vez dije algo, tal vez hice algo y alguien tergiversa las cosas, ¿verdad? Las tuercen y lo pone a uno a quedar mal. ¿Qué le habrán chismado? Y viéndola así. Y entonces la pastora, de ahí Tony, me asusta. Diga, bien pastora, me estoy portando bien. Y yo hasta el día de hoy no le he contestado. No, y se va, se da la vuelta y se va. Y yo, ¿qué le habrán dicho, Señor? ¿Qué habré hecho mal? Uno empieza a pensar, ¿verdad? Es un de repente de esos. El Señor me dice, empieza a amar de repente. Y ella de repente me pregunta, ¿te estás portando? Hasta el día de hoy no sé qué contestarle, ¿verdad? No, ya el Señor me dice, empieza a amar también. O sea, no he amado. La pastora me sale con que te estás portando bien y yo no tengo una respuesta. No le contesté, pero sí al Señor le contesté. Sí, Señor, voy a empezar a amar. Y es precisamente el título de lo que quiero presentarles hoy, de lo que vamos a discutir, ¿verdad? Señor, enséñame. Ya que el Señor me está diciendo, empieza a amar, entonces el título de lo que el Señor me ha dado para compartir hoy, le puse como título, Señor, enséñame, ¿verdad? Ya que el Señor está diciendo, empieza a amar, y yo creía que estaba amando y no. Bueno, enséñame tú, Señor, tú que sabes todas las cosas. Si quieren o si gustan, abren su Biblia. Vamos a estar en el libro de Juan. Vamos a estar hablando de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Cómo debemos amar a nuestro prójimo. San Juan, capítulo 5. En este texto que vamos a usar, es un testimonio de este discípulo de Jesús, Juan, ¿verdad? Dice que es un discípulo, el discípulo de Jesús, Juan, uno de los 12. Pero ese Juan llegó a conocer íntimamente a Jesús. Experimentó de cerca el amor de Jesús más que unos otros. Resulta que ese Juan del que estamos hablando, ¿verdad? San Juan, era discípulo primeramente de Juan el Bautista. Él y muchos más eran discípulos de Juan el Bautista, pero resulta que cuando viene el Señor y después de que haya sido Jesucristo, haya sido bautizado en las aguas del Jordán, entonces muchos discípulos, incluso Juan, se separan de Juan el Bautista, su maestro anterior, y ahora están empezando a seguir a Jesús, empiezan a seguirlo a él, pero no todos. Dice la historia, dice los que cuentan que muchos discípulos de Juan el Bautista fueron al lado de Jesús y muchos otros se separaron, y hasta hoy día dice que hay entidades grandes, ¿verdad? Organizaciones grandes que siguen venerando a Juan el Bautista porque lo tenían a él superior que Jesús. No permitían, no creyeron, no conocían el objetivo específico que Dios tenía para Juan el Bautista. Lo tenían a él mayor y todavía lo tienen a él como si fuese mayor que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Jesús escogió a 12 discípulos, pero dice que Juan, este Juan del que estamos hablando, era uno de los más cercanos. Era uno de los 3 del círculo íntimo de nuestro Señor Jesús. Pero además de ser uno de los 12 y ser uno de los 3 más íntimos, dice que la Biblia, o los que lo reconocen a Juan, dice que es el discípulo amado de nuestro Señor Jesús. Y por eso escogí este relato. De todos los relatos del Evangelio de nuestro Señor Jesús, escogí a Juan porque el tema principal en que se basa este escritor es en el amor de Dios. Y no hay nada que podamos hacer nosotros, porque el nombre de Juan significa regalo de Dios.
significa gracia. Y no hay nada que usted y yo, nada, ni nadie que pueda hacer ningún esfuerzo para recibir el amor de Dios, porque es por gracia que lo recibimos. ¿Cuál es el gozo del Señor? Estamos en texto, iglesia. Estamos en el texto escogido, Juan capítulo 15, versículos del 11 al 17. Vamos a estar leyendo. Libro de San Juan, capítulo 15, versículos del 11 al 17. Me permito leer la palabra. El versículo 11 dice: entonces yo pregunto antes, ¿cuál es el gozo del Señor? Porque el versículo dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Uno de los propósitos del gozo del Señor, una de las cosas que hace que el Señor se goce, es cuando hacemos su santa voluntad. Y aquí el discípulo está hablando las cosas que ha hablado, está hablando desde el principio de este capítulo, del 15:1, ¿verdad? Él está diciendo que el Señor está diciendo: yo soy la vid verdadera, dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Aquel que siembra y cuida. Y nosotros somos los pámpanos, dice Jesús. Y no hay forma de que separados de mí puedan hacer algo, dice el Señor Jesús. Dios es el que siembra y es el que cuida. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Él es el tallo, es el tronco. Nosotros somos los pámpanos, las ramas que llevan el fruto. Dice: sin mí, que soy la vida, que es la savia que pasa por dentro. Jesús te está diciendo: sin mí no tienen vida, sin mí no pueden llevar fruto. Entonces sabemos que es por la misma voluntad de Jesús que nosotros damos fruto. Es la misma voluntad de Jesús, es el mismo querer de Él, que es que nosotros podemos hacer que el Señor se goce. Porque cuando Jesús sigue la voluntad del Padre, el Padre se goza. Y si estamos en Jesús, cuando hacemos la voluntad, el Padre se goza de nosotros a través de nuestro Señor Jesús. Porque estamos en Él y Él está en nosotros. Dice: el pámpano que lleva frutas, la rama, usted y yo, si llevamos frutos, dice el Señor, nos limpia y nos da para dar más frutos. Pero aquel que no lleva, ¿qué dice? Es cortado, ¿verdad? La rama, el pámpano que no lleva frutos, dice la palabra del Señor, que es cortado y quitado de en medio. Pero dice el Señor Jesús: permanezcan en mí y yo en ustedes, para que lleven fruto. Y dice que a través de esto, todas las cosas que pidan al Padre, Él se las dará. Entonces uno dice: wow, aquí hay algo, ¿verdad? La palabra del Señor Jesús nos está diciendo algo. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, llevaremos frutos automáticamente. Dice: entonces pedirán al Padre lo que quieran y el Padre se los dará. Gloria al Señor. Permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre. ¿Y qué es esto de pedir y se os dará? Lo que pasa es que cuando estamos en Jesús y Jesús está en nosotros, entonces nuestras peticiones delante del Señor es como si Jesús mismo las estuviera haciendo. El Padre está escuchando a Jesús a través de usted. Está escuchando al Hijo. Entonces por eso es que da todas las cosas, porque Jesús se encarga de hacer la voluntad del Padre. Por eso debemos de permanecer, dice la palabra, en la vid verdadera. Nosotros debemos de ser pámpanos verdaderos, ramas también verdaderas. Cristianos verdaderos que llevemos la palabra. Cristianos verdaderos que demos fruto. O si no, dice, seremos quitados. Estas cosas son las que dice que les he hablado para que el gozo sea completo. Versículo 12. Tenemos una enseñanza de nuestro Señor Jesús aquí en este versículo. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, pregunto yo, ¿quiénes son nuestro prójimo? ¿Quiénes son los otros que dice aquí la palabra? Que os améis unos a otros, porque es igual cuando el Señor dice que amemos a nuestros prójimos, ¿verdad? Que los amemos, dice la palabra del Señor. Entonces, es amarnos a nosotros mismos, unos a otros, se refiere el Señor. Cualquier persona que necesite ser amada va a recibir amor si tiene a Cristo. Y lo bueno de esto es que cuando usted da amor, cuando usted ama a alguien, alguien lo amará a usted. Tal vez usted ama a una persona y esa persona no le retribuye, pero dice la palabra que otro vendrá y dará su amor a usted. ¿Quiénes son nuestro prójimo? Cualquier persona fuera de usted, familia o no familia, amigo o enemigo, cercano o lejano. Cualquier persona que no sea usted
es su prójimo, porque a veces uno se pregunta, ¿quién es mi prójimo? Amarse los unos a los otros. ¿Quiénes son los otros? Cualquier persona fuera de mí necesita que yo le dé amor. Empiezo a dar frutos cuando empiezo a amar. Amar es dar, iglesia. Amar es dar. Ama a tu prójimo y le estarás dando. Ama a tu prójimo y le estarás dando. Y lo que estás dando es una semilla, porque igual va a crecer algo dentro de él para que él pueda dar amor a otros. Como tú quieras las cosas, debe de hacerlas para otros. Si usted quiere lo mejor para usted, dé lo mejor para su prójimo, iglesia. De lo mejor, así tiene que ser. Lo que sea para ti, que sea para tu prójimo. ¿Quién quiere algo malo para sí mismo? Yo no quiero nada malo, yo quiero todas las bendiciones del Señor, ¿verdad? Las que dicen abundante y sobreabundante. No quiero menos que eso. Pero a veces queremos menos de eso para nuestros prójimos, para los otros que decimos nosotros. Debemos de amar a toda persona, es lo que nos está diciendo este versículo. Améis los unos a los otros, amemos a toda persona, sin importar quién sea. Dice la Biblia, o nos enseña también que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Quién ama a sus enemigos? ¿Alguien tiene un enemigo aquí? No dicen nada, pero sí. Hagan memoria, alguien que les cae mal, eso ya es su enemigo. Alguien a que no le habla a usted, usted no le habla, ya es su enemigo. ¿Sabe por qué le decían loco a Jesús? Porque él era el único que amaba a sus enemigos. Nosotros no amamos a nuestros enemigos. El que me dice que sí es mentira, delante del Señor y todo. Por eso le decían loco a Jesús, porque parte de sus locuras era amar a sus enemigos. O sea, entonces él no tenía enemigos. Jesús no tenía enemigos porque los amaba a todos por igual. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes? Yo, no, todos nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos de amar a nuestros enemigos. Dice la Biblia que David amó a Saúl. Y saben que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, ¿verdad? No para darle el reino precisamente. Pero David amó a Saúl. Enemigos. David amó a Saúl. Estaba dando frutos. Dice la Biblia que José, aquel hombre que fue gobernador de Egipto, ¿verdad? Sus hermanos lo echaron en un hueco. Lo vendieron como un esclavo. Lo desecharon de la familia. Llegó el día y dice la palabra del Señor que José los perdonó también. Estaba mostrando el amor de Dios que estaba en él. José los perdonó. Dios te ha perdonado a ti. Dios me ha perdonado a mí. Entonces podríamos decir amar a nuestros enemigos, pero en vez de amar a su enemigo, entonces mejor no crean enemigos. No los creamos. No nos hagamos enemigos de nadie para que podamos dar frutos. Cuando hay una rencilla, usted ve que algo está por iniciar, una discordia, mejor corte de una vez. Porque no podemos dar frutos si no estamos amando a todas las personas. Si hay una persona que usted no ama, no está dando frutos, no crea. Tiene que ser a todos por igual. Que solo haya uno que usted no ama y ame a 999. No estás amando, no estás dando frutos. Amamos a nuestros compañeros de trabajo, del colegio, los que están en la universidad, porque se crean grupos y hasta ahí se muestra el amor de Dios. No, es que yo solamente me junto con este grupo. Este es mi gang, ¿verdad? No, es que estos son los que se apuntan en todo. Eso no. No, hay que amar a todos por igual. Y hoy hay una tendencia, no sé si todavía, pero cuando yo era un poco joven, había una tendencia en las escuelas, en los colegios, que buscaban más bien a los malos para hacer grupo. Qué cosa rara, ¿verdad? Los que estaban inteligentes llegaban temprano, sacaban buenas notas. No, ellos no. Yo me junto con estos, esos son mi gang. Los vagos, qué cosa más rara. No, es que estos estudian mucho y no salen mucho. No, hagámonos amigos de los que son buenos. Y uno dice, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija está con esos? No. Pero sin embargo hay que amar a todos. En los lugares de trabajo, algunas personas se sientan a comer con algún grupo, de otro grupo y desechan otro. No, es con todo, hay que compartir con todos por igual. Y hasta ahí se muestra el amor de Dios si estamos dando frutos o no. Piénselo, iglesia. Aquel que está en el colegio o la universidad desecha a alguno.
por alguna razón, en su trabajo, no le hablas a este, no le hablas al otro. No le podría decir esto a los del mundo porque no les importa, pero estoy hablando con hijos de Dios, ¿verdad? Que debemos de dar frutos, amarnos los unos a los otros. En la iglesia, ay, no quiero hablar de esto, ¿verdad? Nos amamos los hermanos los unos a los otros aquí en la iglesia. Vea, igual le pasó a ustedes como a mí con la pastora. Nadie dijo si nos amamos. Nadie dijo si me porto bien. Acabo de preguntarle, ¿nos amamos en la iglesia como hermanos? Dos chas. Pastora, están igual que yo. No saben qué contestar. Nos amamos de verdad, como hijos de Dios los unos a los otros. El pastor seguramente alguna vez tiene deseo de quitarse la faja. Y no para ponerse otra, sino para fajearnos. Deberías tener una vara, como dice la Biblia, pastor. Al pie de la letra, varazos. Con la vara y nos da varazos o varillazos. Porque ni siquiera en la iglesia nos amamos los unos a los otros como debe ser, creo yo. Nos amamos los unos a los otros, mejor no digan sí. Porque el Señor está aquí y ya Él conoce corazones. Nosotros no conocemos, no vemos, pero Él ve lo que nosotros no podemos ver. Entonces hasta aquí, iglesia, hasta aquí mismo, donde decimos que sí amo a mi prójimo, no nos amamos en verdad como debe ser, como dice la palabra. Incluso hasta a veces hay enemigos en la iglesia. Por eso dice el pastor, es que a veces cuando yo digo que los líderes XXA me da dolor de cabeza, lo enfermamos. ¿Cuándo vamos a aprender a amar? Por eso yo le dije al Señor, enséñame Dios. ¿Cuánto amo a mis familiares? ¿Amamos a nuestros familiares como debe ser? ¿Alguien que me quiera dar sus apellidos? Me voy a escoger. ¿Alguien que me dé sus dos apellidos? ¿Ah? Aguilar Ramsey. Laura, ¿usted ama a todos sus familiares? Los Aguilar y los Ramsey. Porque hay gente que dice, los Aguilar sí, pero los Ramsey no. Son mi familia, sí, pero los Aguilar los quiero. Porque eso y los Ramsey no. Porque ellos son... Eso no es lo que dice el Señor. Amémonos los... Era nada más, ¿verdad? Yo no sé si es cierto o no, los Ramsey y los Aguilar. Es solo un ejemplo. Yo iba a agarrar a alguien del día, pero ella se ofreció. Hay gente, los Aguilar sí, eso sí, los Aguilar porque y los Ramsey no, porque ellos no sé qué dirán, pero hay gente que no ama a toda la familia. Y no es lo que dice el Señor, ámense los unos a los otros. Amémonos todos por igual. Esos son nuestros prójimos, los que nosotros desechamos. Ese es el prójimo que dice el Señor, del cual hay que amar. Esos son los otros que dice la palabra del Señor que debemos de amar. ¿Cuántos aman a sus vecinos? A todos los vecinos, ¿verdad? No solo los del frente, a todos. ¿Cuántos amamos a nuestros vecinos? Díganselo al Señor ustedes. Si tienes 10 vecinos, dígale cuántos usted ama de esos 10. Estoy seguro que no entran los 10 en la lista. Porque usted empieza a decir, no, a este vecino sí, porque sí. A este vecino no, porque no. Y usted tiene sus detalles por cual no los ama. No lo quiero porque aquel día, una tontera tal vez. A ese sí, ¿por qué? Y lo que usted no sabe es cuando usted está haciendo la lista de cuál vecino es bueno, a cuál amo y cuál no. Hay un grupo de vecinos que está diciendo que usted es el vecino malo. Usted quiere buscar vecinos malos, búscalos, porque a usted la van a tildar, a usted le van a tildar de vecino malo el barrio también. Así es esto. Y oramos, somos no hemos aprendido a amar. Oramos, Señor, quita este vecino de mi barrio, envíalo al otro. Si es malo, ¿por qué lo queremos para el otro? Si estamos amando a nuestros prójimos, ¿por qué enviamos al vecino malo al otro? Cuando nuestra oración debe ser, Señor, enséñame a amar a mis vecinos. Porque cuando usted los ama, es una semilla que usted está sembrando ahí. Y ellos van a empezar a amar también. No dice Él que Él es el que da las cosas, que Él es el que hace dar frutos.
No ore más para que el Señor eche a su vecino del barrio. Señor, ayúdame, enséñame a amar, enséñame a entrarle a ese vecino. Enséñame a ganarlo, Señor. Enséñame. Podemos decir 1000 veces, te amo, Señor, te amo, Señor. Pero está muy lejos, muy distante nuestras palabras de nuestras acciones. Si hay alguien aquí que no amamos como debe ser, no podemos amar al Señor. Es imposible. Por eso ámense, es como una ley, ¿verdad? Tienen que amarse los unos a los otros. Y es que nosotros mantenemos una escala porcentual, nosotros todos mantenemos una escala porcentual para saber a quién amo y a quién no. Cuánto lo amo y cuánto no lo debo amar. El Señor no es así. Yo voy a decidir a quién amo y a quién no amo. Y si a este lo amo al 100%, pero a este al 50%. A este simplemente no lo amo. Porque nosotros dependemos de nuestros sentimientos para amar. Pero Dios decide amar sin sentimientos. ¿Entienden eso, iglesia? Necesitamos de nuestros sentimientos para amar a las personas. Mas Dios decide. Acuérdense que el amor es una decisión, es un Dios de decisiones. Él decide amar sin sentimientos. Porque de acuerdo a nuestros sentimientos es que nosotros empezamos a amar a las personas. Y continúa en la lectura el texto, ¿verdad? Continúa, dice la palabra del Señor en el texto, en el verso número 13, 15, San Juan. El Señor empieza a hablar de los amigos. ¿Y quiénes son los amigos de Jesús? El 13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Wow. El mayor amor es dar su vida por otros, dice el Señor Jesús. Vosotros, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si usted está haciendo la voluntad del Padre, usted es amigo de Jesús. Jesús es su amigo. Los que hacen su voluntad son sus amigos, dice la palabra del Señor. Porque esa forma, haciendo la voluntad, es que expresamos amor. El Señor se goza cuando nosotros hacemos su santa voluntad. Entonces, amor es dar, iglesia. Dar es amar. Y esta palabra de amigos la busqué porque quería saber qué significa amigos. Lo que nosotros sabemos, lo conozco, amigo. No. Dice que la palabra amigo tiene su fundamento en el verbo latín, donde dice amore, que significa amar. Entonces, amigo significa amar. Por eso dice Jesús, son mis amigos, esperando amarlos y esperando que ellos lo amen también. Ámense los unos a los otros, son mis amigos. Amigos es amar. Entonces, si usted y yo somos amigos, significa que yo te voy a amar y usted me va a amar a mí. Lo que pasa es que hay algunos que simplemente quieren que los amen. Quieren recibir, porque el amar es dar, entonces quieren recibir, pero no dan. Por eso dice Jesús, son mis amigos, pero son mis amigos si hacen mi voluntad. Entonces la ecuación se cierra en ese lugar, ¿verdad? Exactamente se cierra ahí. Entendiendo que amarse es dar lo mejor, es dar lo máximo, es darlo todo a cualquier persona. Sin distinción, ¿verdad? Y sin esperar recibir nada. Esto es lo bueno de esto. No esperen recibir nada cuando den, cuando amen, porque si usted lo da bien, es una semilla. Automáticamente el Señor va a hacer que esa persona se lo devuelva. Y si esa persona no lo devuelve a usted, otra persona se lo va a dar a usted. Son mis amigos aquellos que hacen la voluntad, los que permanecen en mí. Versículo 15, ya no os llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer a ustedes. Amar al prójimo es dar el fruto, iglesia. Jesús lo dice porque Él escucha al Padre las cosas que habla. Entonces cuando amamos a alguien estamos dando fruto. Si no amamos a nadie, si no amamos a alguien tan siquiera, no estamos dando frutos. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre, hoy aquí está. ¿Verdad?
para que nuestro fruto permanezca y para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si quieren que Dios les conteste, si quieren recibir respuesta, hagamos lo que dice, ¿verdad? Permanezcamos, llevemos frutos. Entonces todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a dar, porque va a ser el mismo Jesús a través de usted, a través de mí, que esté hablando con el Padre. Nuestra voluntad va a ser la misma voluntad de Jesús. Lo que queremos nosotros es lo mismo que va a querer Jesús. Si damos frutos, siempre habrá frutos. De aquí yo creo que salió la frase aquella que dice: las manos que dan nunca estarán vacías. Y usted empieza a dar, si usted empieza a amar, alguien lo va a llegar a amar a usted también. Póngale el nombre que sea en lo que usted sea, en lo que usted quiera hacer. Si da frutos, vas a recibir frutos. Y si da frutos, dice la Biblia, en abundancia, porque el Señor te va a quitar lo que no sirve de ti, porque quiere que des más frutos. Entonces examinémonos, si estoy recibiendo 2, 3, lo que sea, o 1, Señor, límpiame de esto y dame más. Y el Señor te va a dar más. Te va a dar más para amar. No es para usted tampoco, ¿ah? Te va a dar más para amar, porque el amar es dar. Te va a dar más para que nosotros podamos dar. Y en el versículo 12, anteriormente el Señor lo estaba diciendo como una comunicación, les estaba comunicando algo a los discípulos. Pero ahora, en el versículo 17, es una obligación. Dice que amar es una obligación, dice el Señor. Versículo 17, esto os mando, como aquel que tiene autoridad, ¿verdad? Y no solo para los discípulos, para todos nosotros que estamos recibiendo la palabra del Señor, que estamos en el camino de salvación. Amar es una obligación. Esto os mando, que os améis unos a otros. No hay escapatoria, iglesia. Usted ya no puede elegir a quién amar o en qué porcentaje amarlo. Si queremos hacer la voluntad del Padre, nos exige que nos amemos los unos a los otros. Es un mandato, dice Jesús. Es una orden. Y crean que lo que han recibido el Señor es lo mejor. Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da lo mejor. Desde la creación estuve buscando. Desde la creación Dios empieza a darnos cosas buenas, ¿verdad? Lo mejor de Él y lo mejor que Él tiene. ¿Sabía eso usted? Que Dios siempre te da lo mejor que Él tiene y lo mejor de lo que Él es. En el capítulo 1 del libro de Génesis, desde el inicio con Adán, ¿verdad? Dice la palabra que Él hizo todo lo bello, todo lo bueno, todo lo necesario para que todo ser vivo pudiera estar bien. Dice que hizo un cuerpo del polvo de la tierra. Dice que primeramente, oiga, amar es dar. El dar es amar. Dice que le dio vida al cuerpo. Sopló aliento de vida en ese cuerpo inerte y se convirtió en un cuerpo viviente. Le dio de su hálito, dio. Iglesia, donde usted lee en la palabra del Señor, donde dice Dios dio, es porque Dios amó. Donde dice que Dios amó, es porque Dios dio algo. Porque amar es dar. Desde el principio del tiempo, no solamente con nuestro Señor Jesús hasta 2000 años, no, antes dice que Dios de lo mejor del Dios, de su hálito de vida al cuerpo inerte. Le dio vida a ese cuerpo, le dio a Adán. Le dio de su propio ser. Nos amó desde ese momento. Qué bueno es Dios, que nos dio de lo que Él es vida, ¿verdad? Dice que hizo todo bello, pero dice que el Señor tenía algo especial. Dice que en medio de todo hizo un huerto, el jardín de Dios. ¿Se imaginan ese jardín? ¿Qué es lo que había allá adentro? De todo, cosas exuberantes. Dice que era lo mejor, lo hizo especial. ¿Y a quién se lo dio? A Adán y Eva. El Señor los amó tanto que les dio su propio huerto con todo lo que tenía dentro y les dio potestad sobre las cosas. Nosotros tenemos como 4 matas en un balde y no queremos ni dar uno, ¿verdad? Y el Señor todo el huerto entero se los dio a ellos porque los ama, los amó. El huerto de Dios, el jardín de Dios, se los dio a
a Adán y Eva resulta que desobedecieron, como conocemos la historia. Se me pegó la lengua. Que no sea una mentira que esté diciendo, Señor, que me castigue la lengua, no. Dice que les dio todo, desobedecieron y el Señor los tuvo que sacar. No los sacó a patadas, no, pero los sacó del huerto. Pero ¿saben qué? Aún después de fallar, el Señor les siguió amando. Fallamos al Señor, pero Él nos sigue amando. Qué extraño es el amor de Dios, que nadie lo entiende. Nos da todo, nos da lo mejor. Y le fallamos, ¿por qué somos así? Nos da de todo. Y le seguimos fallando al Señor. Lo sacó del huerto, de su jardín, pero dice la palabra que Él los siguió amando como sus hijos. Y aquí es donde da a nuestro Señor Jesús, el cual nos tiene ahora usted y a mí delante del Señor. Dice que dio a su Hijo, en Juan 3:16 lo dice. Lo más preciado lo dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dice que dio a su Hijo. Lo mandó a sufrir nuestro castigo. El castigo que sufrió Jesús era nuestro. Dice que murió en la cruz pagando precio de sangre por cada uno de nosotros porque éramos esclavos. Desde el principio viene dando cosas buenas. ¿Qué significa? ¿Están entendiendo esto, iglesia? Que Dios cuando ama da. Y cuando Dios da es porque ama. Ha dado a su Hijo. Y muchos lo están desechando. Muchos lo desechan. Y cuando estaba el Señor en la cruz del Calvario, muriéndose, me imagino yo a Satanás está diciendo, aquí es mi victoria. He dado muerte al Hijo de Dios. Lo que él no sabía, lo que Satanás no sabía era que esa persona en esa cruz era la semejanza de la bandera de victoria del reino de los cielos ¿sobre qué? Sobre las tinieblas. El diablo pensó que le había dado muerte al Hijo de Dios, pero no. Jesús estaba personificando una bandera victoria del amor. Era la victoria del reino de los cielos sobre la maldición, sobre la muerte, sobre la esclavitud. Eso es lo que estaba sucediendo. Satanás no vio eso al instante. Pero Jesús es la victoria del reino de los cielos sobre las tinieblas. Por eso hay que celebrar a Jesús siempre. Por eso debemos de celebrarlo. Ya no somos esclavos, ya no tenemos maldición, ya no estamos en pecado porque dice que Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Y sobre la muerte, Él no tiene derecho sobre nosotros. Si Jesús hubiera rehusado, oiga, si Jesús hubiera rehusado a morir en la cruz, ¿qué hubiera pasado? Si Jesús llega a la cruz y llama a los ángeles y no, Señor, Padre, no puedo morir, no voy a morir por ellos. Jesús seguiría siendo hijo de Dios. Y y Dios lo seguiría amando igual porque es su hijo. El amor de Dios permanece. No cambia. Pero esa interrogativa que les dije es imposible que sucediera, es imposible que Jesús se negara. No había forma, porque dice la palabra que era la voluntad del Padre y Jesús no estaba haciendo su propia voluntad, porque dice la palabra que Dios estaba Él mismo con Jesús reconciliando al mundo. No había forma de que eso sucediera. Porque si yo envío a alguien a hacer mi voluntad puede fallar, pero dice la Biblia que yo estaba en aquel haciendo la voluntad, reconciliando. Qué extraño Dios, ¿verdad? El mundo pecó, son los malos y yo mismo yo me doy a mí mismo para recuperarlo. Por eso es que no se entiende muchas veces la grandeza del amor de Dios. Y es que a Dios, este último punto, a Dios le pertenece la honra, la gloria, la majestad, el poder, todo. Pero usted a mi iglesia nos ha dado la dicha de llevar la palabra del reino de los cielos. Dios le pertenece todo eso, pero usted y yo tenemos la dicha de llevar el evangelio, las buenas nuevas. Gloria al Señor por eso. Porque dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ir a anunciar a Jesús no compete a nosotros. Ir a enseñar a Jesús, a hablar de Él nos compete a nosotros. Nos dio la palabra del reino. O sea, Dios nos ama tanto. Nos dio vida, nos dio de su huerto, ¿verdad? Nos dio a su Hijo. Ahora nos da la palabra de salvación que salva al mundo para que la llevemos.
¿Están analizando? Si Dios ama, Dios da. Si Dios da, Dios ama. ¿Cómo estamos amando nosotros? Amamos, pero estamos esperando solamente recibir. De eso se trata esto, iglesia. Amar es dar. Porque al prójimo no podemos amarle solamente con oraciones, no. Hay que amarle con acciones también. No solamente con oraciones. Y tengo 3 aspectos acá, 3 acciones que muestran que no amamos a nuestro prójimo. Cuando no amamos estas cosas, resaltan o las hacemos y no sabemos que no estamos amando, estamos lejos de amar. La primera es la venganza. Nos gusta tomar venganza. ¿Saben por qué? Porque la venganza es castigo. Nos gusta vengarnos de alguien porque cuando nos vengamos estamos castigando a esa persona. Wow, y Cristo nos libró de nuestro castigo, ¿verdad? Pero nosotros queremos castigar a otros. Romanos 12:19, no os vengáis vosotros mismos, dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Él va a cobrar, dice, yo pagaré. Pero nos gusta vengarnos. Entre familia, en vez de hacemos cosas a los familiares, vengándonos de qué, de rencilla. No, cortemos eso de una vez. Amémonos los unos a los otros. No guardemos resentimientos, porque el resentimiento lleva a rencor, y el rencor lleva al odio, y el odio es lo que lleva a querer tomar venganza. Muchos países ahora y naciones en el mundo que están en guerra es por esas cosas, rencillas, pequeñas cosas que ahora es una guerra terrible, y si se echan atrás es algo pequeño. Las rencillas entre familia, amistades, corten la iglesia. Nuestra lengua demuestra que no estamos amando. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. A veces decimos, mejor dame un golpe, papá, pero no me hable así. Duele más la palabra. Nuestra lengua es peligrosa, es dañina. No podemos amar a alguien cuando no nos importa sus sentimientos. Porque muchas veces, antes de que usted suelte una palabra, usted sabe el efecto que va a producir en esa persona. Lo sabemos. E igual en veces la soltamos. Y cuando la soltamos, ¿saben cómo se siente esa persona, verdad? Porque se soltó con esa intención. No estamos amando, así no se ama. Jesús nunca dio una palabra que lastimara a nadie. Nos amaba. Las palabras fuertes desaniman. Ninguna palabra que está aquí en la Biblia es para desanimar a nadie. Ninguna. Son todas para animarnos. Así nos amamos. Cuide sus palabras en su casa, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus papás. Cuidemos nuestras palabras en la iglesia. No mandemos dardos. La apatía. Ezequiel 12:2, hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Cuando tomamos por menos la necesidad de las personas, ¿verdad? Hay personas que nosotros sabemos que podemos ayudarle en cierta cosa y no lo hacemos. Las necesidades del prójimo la tomamos por menos. Eso tiene que ver con el egoísmo. Solo yo. ¿Qué hay del prójimo? Estamos hablando de amarlos los unos a los otros, iglesia. ¿Cómo debemos amar? El título es Enséñame a amar. Estamos hablando de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Cómo debemos de amar al prójimo. El egoísmo es cuando usted es incapaz de ver la necesidad de su prójimo, de su hermano. O lo ve y no le importa. Cuando lo vemos y no nos importa, y poder ayudarle, estamos lejos de amar. Y no solamente la gente del mundo hace esas cosas, nosotros los cristianos lo hacemos también. Y si el amar es dar, podemos decir que hoy día en las iglesias también estamos en este punto, estamos fallando, ¿verdad? Porque el amar es dar, el dar es amar. Y tal vez nos cuesta un poquito, porque llevamos la palabra de reconciliación, debemos de darla. Muchas iglesias no estamos saliendo, no estamos dando las cosas.
Si recibimos de gracia, que demos de gracia. La predicación del evangelio, la palabra de salvación. Quizás estamos fallando por ahí. En esta mañana, iglesia, he hablado acerca de Juan, una breve biografía de Juan, el discípulo amado. Hemos visto cuál es el gozo del Señor y quién es el prójimo, que es llevar fruto, que es amar, ¿verdad? Y recibir, ¿verdad? También hemos visto quiénes son amigos de Jesús, a quienes debemos amar. Cuando Dios nos ama, nos da lo mejor. Hemos visto cosas que Dios da cuando está enseñando su amor. Y algunas acciones que señalan la falta de nuestro amor al prójimo. Y la escritura que leímos anteriormente, que se desarrolló, es clara. Les cuento esto en cuanto a que Jesús nos afirma que es necesario que el verdadero cristiano lleve fruto. Necesario que usted y yo llevemos fruto. El fruto es amarse el uno al otro, amar al prójimo sin condiciones. Y esa es la manera de amar que demuestra, ¿verdad? Dando lo máximo, dando lo mejor, dando todo a quien sea y a quien necesite y en todo momento, en cada circunstancia de nuestras vidas. Y nuestro Padre nos dará todas las cosas que pidamos en el nombre de Jesús. Ojalá esta mañana pues todos hemos entendido, hemos llegado al entendimiento de lo que es amar y lo que es dar. Y si alguien no entendió más o menos qué es dar, pues les hago partícipe de lo mismo que me dijo el Señor a mí. Empieza a amar, porque estamos amando iglesia, como iglesia. Si no han entendido, les hago partícipe la misma palabra que llegó a mí. Está empezando a amar, iglesia. ¿Cuándo vamos a empezar a amar al prójimo de verdad, como dice la palabra? ¿Cuándo vamos a amar a Dios de verdad? Porque amar a Dios no solamente es venir los domingos, ¿verdad? Unos pocos minutos a la semana para el Señor no es que le estamos demostrando amor, no. ¿Cuándo vamos a empezar a darle de verdad? Unos minutillos a la semana no es amar a Dios. ¿Cuándo vamos a empezar a amarle de verdad? En muchas cosas debemos demostrar el amor a Dios, amor al prójimo. ¿Cuándo vamos a traer una verdadera ofrenda al altar del Señor? Muchas veces lo que traemos son limosnas. ¿Cuándo vamos a empezar a amar al Señor de verdad? Trayendo una buena ofrenda a lo que nos ha dado. ¿Cuándo vamos a cumplir el orden total del diezmo? No, somos egoístas en veces. No, es que yo necesito esto, no puedo dar el diezmo completo. Yo no sé si es cierto o no, solo hablo, el Señor dirá. Pero ¿cuándo vamos a empezar a amarle de verdad? Darle el tiempo que Él se merece. Si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios. ¿Cuándo le vamos a dar de verdad al Señor lo que Él se merece? Hay gente que ya fuera, gracias a Dios, que alguien se interesó por nosotros, que llegamos, ¿verdad? Nos dieron amor. Pero hay gente que ya fuera, iglesia, que necesitan escuchar. Y nosotros tenemos esa palabra, pero nos callamos. ¿Cuándo lo vamos a amar? Hay gente que necesita ayuda allá afuera y están hasta con las manos alzadas y nosotros metemos la mano en el bolsillo, pero sacamos nada. No solo con oraciones se ayuda al prójimo, se ama, sino con acciones. Hay alguien que necesita ser visitado. Como un ejemplo, hay alguien que necesita ser visitado al norte, pero no, le doy mi espalda, es que yo voy al sur. ¿Cuándo vamos a amar de verdad? ¿Cuándo vamos a amar de verdad? Vamos a empezar a amar al prójimo como se debe, como dice la palabra del Señor, a todos. El Señor ha bendecido a tantos en la calle, en el mundo, y en la iglesia también nos ha bendecido con abundancia y sobreabundancia. En vez del pastor pide ayuno en la calle, piden ayuno a aquellos que tienen bastante. Lo que dan es una vergüenza. Y siguen atesorando para ellos. ¿Cómo vamos a amar al prójimo de esa forma? Siguen atesorando, pero ¿sabe qué, iglesia? Aquellos que atesoran, dice la Biblia, que se las va a pudrir, no lo van a disfrutar. Porque es mejor hacer tesoros en los cielos, donde no se pudre, dice la palabra del Señor. Donde el hollín y la polilla no lo corrompe, donde no hay ladrón. No atesoren tesoros en la tierra. Hay gente que necesita lo que usted tiene y no damos.
Y termino, porque eso se pone caliente. Termino con esto, iglesia. ¿Cuál es nuestra oración en esta mañana? ¿Cuál podría ser nuestra oración en esta mañana? Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Nos has alarmado hoy. Parece palabra dura, pero es palabra dura para aquel que está fuera de ella, porque tu palabra es suave y es sublime, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús una oración sencilla y simple, pero que su efecto es poderoso. Enséñanos a amar, Señor. Enséñanos a amar y ayúdanos a dar en el nombre de Jesús. Así sea.